Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, que mi Dios les bendiga, les saludo en el amor del Señor a todos ustedes. Quiero también saludar en este día de escuela dominical a nuestro pastor, nuestra pastora, su familia. Saludar a mis hermanos de los templos anexos, de los 7 templos anexos que integran, ¿cierto?, nuestra iglesia matriz, iglesia de Talca Sur. Un cariñoso saludo a todos ustedes. Deseo que Dios, en su infinito amor y misericordia, esté guardando sus vidas y todos se encuentren bien junto a sus familias. Bueno, agradecer al Señor esta hermosa oportunidad que me concede un día domingo más, día de escuela dominical, de poder estar frente a ustedes por este medio de comunicación, ¿cierto? Compartiendo la palabra del Señor, compartiendo la enseñanza, ¿cierto?, de nuestra escuela dominical. Bien saben ya todos ustedes que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos ya en el capítulo 20, hoy vamos a continuar en el estudio de este libro que, si bien es cierto, contiene los juicios que vienen sobre esta tierra, pero también contiene, ¿cierto?, una esperanza muy maravillosa para los hijos de Dios, para quienes hemos abrazado la fe, para quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, a quienes le hemos reconocido como nuestro Redentor. Este libro nos muestra, ¿cierto?, y estamos muy cerquita de llegar a una parte muy maravillosa de este libro, al capítulo 21, que nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, que es el premio, la recompensa, la fidelidad, ¿cierto?, del cristiano. Llegar, ¿cierto?, a ese lugar glorioso que será formado, construido por nuestro Dios para que nosotros pasemos por una eternidad. Estamos en el capítulo 20 hoy día. Tenemos como subtítulo la lección de hoy día: el juicio ante el gran trono blanco. Creo que una o dos lecciones estaremos en la descripción de este juicio y ya pasamos al capítulo 21, así que hay una luz de alegría en nuestras vidas, ¿cierto? Porque claramente el capítulo 21 tiene hermosas promesas para los hijos de Dios. Así que bueno, antes que todo vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor dándonos de su gracia, para que esta escuela dominical, ¿cierto?, de este día domingo 17 de octubre ya, pueda ser para nosotros, para todos, de mucha bendición. Oremos al Señor. Padre bueno, santo, celestial, en esta hora de la mañana alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, porque usted es digno de honra, de gloria y de alabanza. Bendito Dios, le damos gracias por la gloriosa obra redentora realizada a nuestro favor,
cada momento, cada segundo de nuestra vida. Reconocemos su obra, le damos gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo. Gracias, mi Señor, por haber puesto su vida de manera voluntaria para redimirnos de todas nuestras faltas. En esta hora le rogamos el perdón por nuestros pecados. Cada paso que damos de algo tenemos que arrepentirnos. Dios eterno, en particular estoy frente a su santa y bendita palabra. Le pido, Señor, que me cubra con su sangre, me dé gracia, bendito Dios, para poder hablar de ella. Permita que en este día de escuela dominical sea, Señor, un portavoz, un instrumento de bendición para su pueblo. Le ruego esta bendición por los méritos benditos y gloriosos de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mi amado hermano, mi amada hermana, habiéndole ya saludado y reitero deseado que usted esté bien con la ayuda del Señor, vamos de inmediato a entrar en materia. Siempre acostumbro a hacer un rápido, cierto, recuento, una recapitulación de la clase anterior para que nos vayamos contextualizando, cierto, en dónde nos encontramos. La clase anterior hablábamos básicamente, cierto, de la última rebelión de los hombres contra Dios, Apocalipsis 20 del 7 al 10, ¿ya? Y el versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recuerdo que decíamos, cierto, que esta frase, cuando los 1000 años, la palabra 1000 años va precedida de un artículo los. ¿Se acuerda que yo se lo mencionaba? Lo que indica, cierto, claramente que los 1000 años son un periodo literal, y también yo decía respecto a esto en la clase anterior que es un periodo único. Lo describimos, cierto, claramente el domingo anterior. Versículo 8 dice: y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Nos preguntábamos ahí qué naciones eran, porque yo le recordaba, cierto, para los que han venido siguiendo estas lecciones, que habíamos hablado anteriormente que al milenio entrarían solamente los salvos. Ya habían juicios antes de ingresar al milenio, juicio a Israel, juicio a las naciones, y ahí había una selección, para que usted me entienda, y entraban solo los salvos. Pero aquí nos encontramos que al final de los tiempos del milenio habrá una rebelión, donde, cierto, las naciones se rebelarán contra Dios. Y nos preguntábamos qué naciones eran, y determinábamos por la propia palabra del Señor de que se refería a quienes, cierto, los que van a constituir estas naciones, o quienes van a ser parte de estas naciones en el milenio y que se van a rebelar contra Dios, van a ser los que nazcan, cierto, en el periodo del milenio y que no acepten al Señor Jesucristo. Entonces ahí detalladamente yo lo explicaba en la clase anterior, porque como entendemos, si solo entraron salvados y al final hay una rebelión contra Dios, tiene que ver, cierto, con que de los que van a nacer durante el periodo del milenio, porque los que van a entrar en cuerpo físico al milenio se van a poder procrear, van a nacer allí muchos y muchas niños, y ellos, cierto, tienen que también aceptar al Señor en sus vidas, y más de algunos, cierto, lo va a hacer solo de labios, y todos esos, no más de algunos, sino que muchos, porque la Biblia dice que van a ser, cierto, dice el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces van a ser muchos los que allí, cierto, no van a recibir definitivamente al Señor como Salvador personal, y ellos son los que se van a rebelar. ¿Ya? Lo explicábamos en la clase anterior. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Todos estos, cierto, capitaneados por Satanás el diablo, van a rodear, cierto, la ciudad amada que es Jerusalén, y van a ocupar toda la tierra, refiriéndose a Israel, para, cierto, hacer guerra, cierto, contra los santos allí en la ciudad amada, destruirla, pero desciende fuego del cielo y los consume. Es decir, la guerra, la batalla que ellos pretendían lidiar no se lleva a cabo. ¿Ya? Y finalmente, versículo 10, una recapitulación muy rápida, ¿cierto?, de lo que hablamos en la clase anterior. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí en este versículo vemos, ¿cierto?, la
decadencia, ¿cierto?, progresiva de Satanás el diablo. En primer lugar, será arrojado del cielo. Apocalipsis 12:9 está esa confirmación de lo que estoy diciendo. Luego será arrojado al abismo y finalmente arrojado definitivamente al infierno. El versículo 10 aquí, ¿cierto?, nos muestra la decadencia progresiva de Satanás el diablo. Eso, amado hermano, a grandes rasgos, ¿cierto?, lo que habíamos estudiado la clase anterior. Insisto, esto es una recapitulación, no es el estudio propiamente tal, que ya se dio la clase anterior. Y bien, para avanzar, aprovechando nuestro tiempo, vamos al tema de hoy, el juicio ante el gran trono blanco, ya que vamos a retomar la lección, obviamente, en el versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 3 subtemas podríamos encontrar aquí en este versículo, ¿cierto? Vi un gran trono blanco en primer lugar. Bueno, el hecho de que sea, ¿cierto?, un trono blanco enfatiza sin lugar a dudas la santidad, ya enfatiza la pureza, la justicia que emanan de este trono. Por eso dice, y vi un gran trono blanco. Inmediatamente a nuestra mente, ¿cierto?, llega, ¿cierto?, la enfatización de esta frase, ¿cierto?, que tiene relación absoluta con la santidad de Dios. Por eso se observa un trono blanco que, reitero, enfatiza la santidad, la pureza. Lo blanco siempre ha, ¿cierto?, enfatizado también, ha destacado la pureza, la justicia. Y como segundo concepto, le decía que hay 3 enseñanzas en este versículo, nos habla también, ¿cierto?, quién es el que está sentado sobre el trono. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente, ¿cierto?, se atribuye, siempre hablamos de que Dios está en el trono y siempre, ¿cierto?, se atribuye esto a la primera persona, Dios el Padre. Pero aquí es importante tener claro que en acción judicial el trono es ocupado por el Hijo, ¿ya? A quien Dios le ha dado toda potestad, ¿cierto?, para hacer juicio, ¿ya? Entonces siempre Dios está en su santo trono, en este cierto contexto de esta acción judicial, de este juicio que está, ¿cierto?, desarrollándose. Reitero, estoy hablando en tiempo futuro. El Padre ha dado toda la potestad al Hijo, ¿cierto?, para llevar a cabo este juicio. Vamos a buscar en la palabra del Señor la confirmación de lo que yo estoy diciendo. En Daniel capítulo 7 ya encontramos algo relacionado a lo que estoy diciendo, que está en este trono es Cristo el Señor. Nosotros conocemos, ¿cierto?, a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de que Jesús está en el trono, hablamos de que Dios está en el trono, pero específicamente en el contexto, ¿cierto?, en la acción judicial, sabemos que el Padre, la primera persona, ha entregado toda esta facultad, esta potestad a Jesús, a su Hijo. Confirmémoslo por la palabra del Señor. Algunos versículos del libro de Daniel 7 dice, versículo 25 en adelante dice, y hablará palabras contra el Altísimo, aquí se está refiriendo al anticristo, y al falso profeta, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya ahí claramente nos está mostrando los 3 años y medio de la gran tribulación, la palabra del Señor, ya, y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose al anticristo. Pero el versículo 26 dice, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Pero se sentará el juez, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, quien quitará el dominio al anticristo. Ya el libro de Daniel ya lo está profetizando, y es confirmado también en el libro de Juan. Siempre le pido que tenga paciencia y me espere un momentito de buscar la cita. Juan capítulo 5, versículo 22. Voy a leer algunos versículos en adelante,
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Completa confirmación a lo que yo estoy diciendo, que el que está en el trono es Jesús el Señor, el Mesías. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyesen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ya, última cita que quiero leer en el libro de los Hechos para dejar bien en claro que, cierto, el que está sentado en este trono es Jesús el Señor. Hechos 17:30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quien Dios el Padre levantó de los muertos? A su Hijo Jesucristo. Entonces, amado hermano, amada hermana, creo sinceramente que ha quedado claro que, cierto, cuando hablamos de este trono blanco, entendemos que es un trono de pureza, de santidad, de justicia, y el que está en este trono es nuestro Señor Jesucristo. Y aparte, cierto, el versículo 13 dice: y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él. Ya aclaramos esos dos conceptos, qué es el trono blanco y quién está sentado en él. Pero también el versículo 11 dice: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mire qué hermoso, ante la grandeza de Dios sentado. Cuando hablo, cierto, de Jesús, también estoy hablando de Dios, de este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ante la grandeza de Dios sentado para juzgar, dice aquí este versículo que el cielo y la tierra desaparecen, ¿cierto? Literalmente huyen de la presencia de nuestro Dios. Qué hermoso, amado hermano, yo siempre trato de resaltar con las palabras que mi Dios me va dando, y siempre lo digo, de que cuando nosotros hablemos de Dios tengamos temor, que estamos hablando de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Mire aquí, estremecedor, dice, le reitero la lectura: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mire, la propia creación, la propia naturaleza huye de delante, cierto, de nuestro Dios. Eso nos da a entender a nosotros la grandeza de nuestro Dios. La verdad es que uno se estremece y cuesta comprender la grandeza de nuestro Dios en su totalidad, pero la Biblia nos va a nosotros mostrando el camino, nos va, cierto, dando este entendimiento para alabar a Dios. Por eso yo siempre digo que a Dios se le alaba con entendimiento, ya con entendimiento, no solo con sentimiento, sino que con entendimiento. Y cuando yo leo la palabra de Dios, voy entendiendo qué grande es Dios. Dice que la tierra, ¿cierto? La tierra y el cielo, ¿cierto?, huyeron de su presencia, es decir, desaparecieron literalmente, y no se halló lugar para ellos. Bueno, aquí Juan, con esta sencilla expresión, presenta claramente el panorama de la remoción de toda la creación mediante el fuego. ¿Ya? Vamos a leer segunda de Pedro. Aquí, como le digo, nos está mostrando ya Juan en una sencilla expresión que la tierra va, ¿cierto?, a ser removida, y el libro de Pedro nos confirma que esto será mediante fuego. Entonces Juan nos está dando aquí, ¿cierto?, el contexto de esta remoción de la tierra. Vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 3, vamos a leer algunos versículos. Primeramente el versículo 7 dice:
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Claramente está haciendo alusión a este juicio, al juicio del gran trono blanco, que es un juicio de condenación. ¿Ya? Y dice, reitero, pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos cielos que usted está mirando, que yo estoy mirando, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y Juan dice que, cierto, cuando ante la grandeza de Dios sentado, cierto, en el trono, dice que los cielos y la tierra desaparecieron, huyeron. Y aquí Pedro, cierto, va confirmando que los cielos y la tierra están guardados, cierto, para el fuego, es decir, para su aniquilación final. Por eso a veces yo también digo que este mundo no tiene vuelta. Lo que sí tiene vuelta son las almas que están en este mundo y que nosotros tenemos que, cierto, hacer nuestro mejor esfuerzo para rescatar las almas que están en este mundo. Pero el mundo propiamente tal está guardado, cierto, para el fuego en el tiempo final. Versículo 10 nos va a hablar y confirmar más aún lo que estoy diciendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sigo leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Reitero esto, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Qué maravilloso la palabra del Señor. Por eso este tema de hoy, de la próxima clase, no más de eso, nos está, cierto, preparando el camino para entrar al capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva, que es lo que nosotros esperamos. Amado hermano, algunos han propuesto por ahí, cierto, que esta tierra, este cielo será purificada y que el cielo nuevo y la tierra nueva será esta misma tierra, este mismo cielo. Bueno, yo lo entiendo distinto de acuerdo a la palabra del Señor, como dice el versículo aquí, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Para mí está claro, esta tierra y este cielo que hoy día tenemos será deshecho, se fundirá, ¿ya? Por eso dice que, cierto, ante la grandeza de Dios el cielo y la tierra huyó, se fundió definitivamente, desapareció y da paso a un cielo nuevo y una tierra nueva. Los que sostienen esta tesis de que será la purificación, cierto, de esta tierra y de este cielo, dicen que efectivamente la tierra se va a fundir, pero que Dios va a usar esos mismos elementos para un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero olvidamos, cierto, que al poder de la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por lo tanto, yo no tengo duda que una vez, cierto, que este cielo, esta tierra pasen, huyan, se fundan, cierto, sean deshechos, al poder de la palabra de Dios serán creados nuevos cielos y nueva tierra. La palabra del Señor, cierto, nos muestra esto en este versículo 11. Y bueno, le dejo esa cita en el libro de Pedro para que usted las pueda, cierto, seguir revisando, estudiando. Aquí habíamos visto, cierto, que el fuego de Dios había descendido sobre la multitud que se había levantado, cierto, junto a Satanás para rodear la ciudad. Y vino fuego del cielo y los consumió. Ahora este fuego, cierto, será aplicado al universo, creado, cierto, para purificación definitiva de toda la creación de Dios. ¿Ya? Y ya lo dije claramente, el apóstol Pedro aquí enseña, cierto, que los cielos pasarán con grande estruendo y ningún lugar se encontró para ellos. Seguimos avanzando. ¿Por qué? Nos podemos preguntar por qué va a suceder esto. Ya el pecado
que afectó al hombre hizo que Dios sujetara toda la creación a vanidad. Ya la creación, ¿cierto?, no estaba o no fue creada para este final que la Biblia nos muestra. Pero a raíz, ¿cierto?, del pecado que afectó al hombre, a raíz de su propia desobediencia, Dios sujetó toda la creación a vanidad. Entonces, insisto en esto, no es que Dios haya creado todas las cosas para este final, pero desobedecimos, que hasta el día de hoy muchos. Entonces, por esa razón, ¿cierto?, Dios ha sujetado esta creación a vanidad. Romanos capítulo 8. Voy a leer del versículo 19 algunos versículos. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación, ¿cierto?, será libertada de la esclavitud del pecado en el que hoy día se encuentra, ¿ya? Y por eso no olvide usted, ¿cierto?, que en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ¿cierto?, en la Jerusalén celestial habitará nuestro propio Dios. Ya es el lugar de habitación de nuestro propio Dios. Él es espíritu, pero tendrá, para que nosotros lo podamos comprender, ¿cierto?, una habitación en la Jerusalén celestial. Y eso nos lleva también a entender, ¿cierto?, que estos cielos y esta tierra tan contaminada por distintas razones ya deben ser, ¿cierto?, deben ser terminadas, deben ser, como dices, fundidas, como dice la palabra del Señor, para dar paso a una nueva creación. Yo no tengo duda en esto porque conozco por la palabra de Dios, ¿cierto?, que todas las cosas han sido hechas por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que Él puede nuevamente, ¿cierto?, realizar esta creación a su absoluta voluntad, esta creación nueva. El orden actual bajo el pecado debe ser eliminado, porque es un orden caído. Entonces, considero personalmente, sé que algunos lo piensan distinto y creen que serán utilizados estos mismos elementos para una nueva creación. Yo creo que no. Yo creo que como este orden actual, ¿cierto?, es un orden caído a raíz del pecado, ya se debe entonces establecer un nuevo orden en el mundo venidero. El juicio de Dios debe caer sobre este viejo orden. Bueno, podemos preguntarnos, un juicio de destrucción, se trata de la eliminación absoluta, reduciendo a nada toda la creación. ¿Qué es lo que es cierto yo estoy diciendo en esta hora? Que creo personalmente que sí, efectivamente es un juicio de destrucción absoluta de los elementos que constituyen el cielo y la tierra, ¿ya? Y como bien lo decía la segunda pregunta, se trata de la eliminación absoluta, reduciéndolo a nada, ¿cierto?, esta creación actual, para dar paso a una nueva creación. Ya leí, pero lo reitero, de ahí que el apóstol Pedro, ¿cierto?, enseña sobre la desaparición de la creación actual, ¿cierto?, por el fuego. Y decía, ¿cierto?, que este versículo, si lo encuentro lo leo de nuevo, ¿cierto?, nos da el vínculo, ¿cierto?, o vincula, ¿cierto?, el paso a la nueva creación. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Justicia que hoy día en estos cielos y en esta tierra lamentablemente no mora, pero en los cielos nuevos y en la tierra nueva sí va a morar la justicia. Por tanto, amado hermano, alabo a Dios en esta hora ya, y me gozo, ¿cierto?, porque entiendo la grandeza de Dios, ¿cierto? La tierra, la naturaleza, ¿cierto?, la creación, ¿cierto?, tiene la capacidad de advertir la grandeza de Dios y huye de la presencia de Dios.
y nosotros muchas veces negamos a Dios. Dice que los cielos y la tierra, ¿cierto?, ante la grandeza del que estaba sentado en el trono, Jesús mismo, el Mesías, dice que huyen, desaparecen, ¿ya? Entendemos aquí ahora que serán completamente deshechos, ¿cierto?, los elementos de esta creación, y reitero, esto vincula o da paso a la nueva creación, al cielo nuevo y a la tierra nueva, que lo vamos ya a estar revisando en algunas clases. Creo que no más allá de 2 clases siguientes vamos a estar viendo el tema de los cielos nuevos y la tierra nueva. Versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Creo que aquí tenemos también que desmenuzar este versículo. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños. Mire, de la visión del trono a la visión de los muertos ahora. Ya habíamos hablado en algunas clases anteriores de qué muertos se trata, ¿cierto? Se trata de todos los que han muerto a lo largo de la historia de la humanidad y que no tuvieron parte en la primera resurrección, que se acuerda que ya lo vimos en la lección anterior, y los que tuvieron parte en la primera resurrección fueron todos aquellos que mueren en Cristo, los que son de Cristo, y hacíamos una subdivisión ahí, ¿cierto? Los que se van, los que son resucitados en el momento del rapto, disculpe hermano, hermana, los que son resucitados en el momento del rapto, los santos del Antiguo Testamento y los mártires, ¿cierto?, de la gran tribulación, son los que son de Cristo. Todos aquellos, ¿cierto?, fueron parte de la primera resurrección. Pero esto que dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, ya todos los que no participaron de esta primera resurrección son los que están descritos aquí en este versículo, a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los que no resucitaron, ¿cierto?, para vida eterna en la primera resurrección, ahora, ¿cierto?, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios, ante este juez que estamos describiendo, ya, para comparecer a este juicio, que ya sabemos es un juicio de condenación. ¿Y por qué? Porque nos vamos a ir dando cuenta a medida que vamos desmenuzando, desarrollando, ¿cierto?, describiendo el versículo 12, que efectivamente esto es un juicio de condenación, porque es por obras, y la salvación no es por obra. Entonces vamos a ir dándonos cuenta de eso, ¿cierto? Y aquí aparece también, ya tenemos claro quiénes son, todos los que nos resucitaron en la primera resurrección, a través de la historia de la humanidad, ¿ya? Que esa era la resurrección de salvación, que ya, reitero, hemos hablado largamente en algunas clases anteriores. Ahora, los comparecientes aquí dice que son los grandes y los pequeños, no hay distinción alguna. Aquí no se refiere a niños o adultos, se refiere, ¿cierto?, va más enfocado a las clases sociales. Allí van a comparecer los que fueron socialmente grandes, que han tenido influencia en la historia por su poder político, militar, económico, ¿cierto? Se hace claramente una distinción en el propio mundo que vivimos desde el siglo I hasta nuestros tiempos. Hay claramente una división entre grandes y pequeños, ¿ya? Pero aquí la palabra de Dios nos muestra que a este juicio comparecen todos, los grandes y los pequeños, es decir, reitero, los que han sido distinguidos por su poder político, económico, cultural, militar, todas las descripciones, ¿cierto? Los de la realeza también podemos, ¿cierto?, catalogarlos, ¿cierto?, como los grandes. Ellos tienen que comparecer, todos los que no alcanzaron, ¿cierto?, la primera resurrección, porque también de aquellos, ¿por qué lo podemos poner en duda? Sin lugar a dudas que también de aquellos, más de alguno también ha aceptado al Señor en sus vidas y van a tener parte en esta primera resurrección en los tiempos correspondientes. Pero todos los que no hayan tenido parte en esta primera resurrección son estos muertos, ¿cierto?, que ahora resucitan para presentarse ante este juez justo, santo y poderoso, ¿ya? Entonces, los grandes. Y junto a ellos también los pequeños, quienes pertenecen, ¿cierto?, en vida a la clase social más baja.
Bueno, esto aunque parece que ellos han sufrido más en la vida, pero ese sufrimiento no los exime de este juicio. Ya no escapan tampoco a este juicio. Por eso dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ante Dios, ¿cierto? Grandes y pequeños, cual haya sido su condición de vida, ¿cierto? Hayan sido parte de esta élite privilegiada o de aquellos que también les ha tocado, ¿cierto? Sufrir a través del tiempo, pasar necesidades. Hoy día que estamos viendo, ¿cierto? El tema de las migraciones, podemos ver a los pequeños. Aquellos que no gozan de privilegios en la sociedad, podemos ver su sufrimiento. Pero este juicio no hace esta distinción. ¿Por qué? Porque este juicio tiene que ver, ¿cierto?, con el haber o no haber aceptado a Cristo el Señor en nuestros corazones mediante el periodo de nuestras vidas. Por eso es que lo decía, ¿cierto?, hace algún momento atrás, ya que este juicio lo enfrentan todos aquellos que han rechazado a Jesús el Señor como el Salvador del mundo a través de la historia de la humanidad. Ya, eso es, no tiene que ver, ¿cierto?, aquí con que este juicio, ¿cierto?, va a liberar a los que lamentablemente, no nos alegramos por eso, hayan tenido que ser parte de esta clase de los pequeños, de los que han sufrido. Pero de allí también todos los que hayan aceptado al Señor serán salvos. Ya, obviamente no en este momento, lo aclaro, en el momento, ¿cierto?, del arrebatamiento, de las resurrecciones para vida eterna. Todos los que hayamos aceptado al Señor, sin lugar a dudas, a la clase que se pueda pertenecer, de igual manera se alcanzará la salvación. Entonces, no solamente estos pequeños, ¿cierto?, que estoy describiendo van a ser parte de este juicio, sino que también muchos van a alcanzar la salvación. Y aquí lo que hay que entender, ¿cierto?, claramente es que para alcanzar esta salvación y para ser, ¿cierto?, eximido de este juicio, hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Él ha venido a este mundo y se ha presentado como el Salvador, como el Redentor de gloria. Muchos le hemos aceptado, pero a través de la historia también muchos le han rechazado. Y esos muchos no se hace distinción aquí entre grandes y pequeños, sino que simplemente, ¿cierto?, todos deberán comparecer ante este trono. ¿Ya? Esto lo confirma, ¿cierto?, el libro de Hebreos. Porque yo estoy dando una descripción, pero considero que usted necesita la confirmación por la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos tenemos que comparecer ante Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, nadie escapa al juicio de Dios. Nosotros, por misericordia de Dios, porque le hemos aceptado en nuestras vidas como nuestro Salvador, también vamos a ir a juicio. Pero nosotros vamos a ir al juicio galardonador, al tribunal de Cristo. Pero también vamos a ser juiciados, también vamos a estar allí. Y también podemos tener pérdida si nuestras obras no han sido hechas en vinculación con Cristo. ¿Se acuerda algunas lecciones anteriores? También allí podemos tener pérdida, ¿cierto? Y finalmente allí, ¿cierto?, las coronas van a ser diferentes. ¿Ya? Pero este juicio del que estamos hablando hoy día es un juicio de condenación. No, y para ir cerrando la idea, no habrá nadie tan grande que no alcance el juicio. La grandeza del hombre que muchos han alcanzado en esta tierra, la realeza de los hombres, no, ¿cierto?, les bastará para escapar de este juicio. Ni nadie tan pequeño que no pueda participar en él. Por eso dice claramente el versículo 12, ya que acabo de leer, del capítulo 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ya hablemos entonces de estos
libros. Los libros fueron abiertos. Aquí se trata sin duda de los libros de las obras humanas que determinan, ¿cierto?, la situación de cada uno de estos juzgados. Ya el profeta Daniel ya estaba hablando de estos libros, ya los había mencionado. Daniel, en la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel haciendo ya alusión, ¿cierto?, a este juicio. El juez justo dictará sentencia sobre la justicia absoluta, ya en este caso basada en las acciones de los hombres. Y por eso también vamos entendiendo, como este es un juicio por las obras, vamos entendiendo que es un juicio de condenación, porque la salvación no es por obras, sino que es por gracia y misericordia de Dios. Y estos hombres están siendo enjuiciados por sus obras. Eso lo que indica aquí que habrán distintos grados de condenación. Eso está indicando la palabra del Señor. Pero este juicio es un juicio de condenación. Ya en Romanos capítulo 2, versículo 6, confirma lo que estoy diciendo. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, la gradualidad de este juicio, ¿cierto? El castigo será gradual. Aquí nosotros ahora entendemos muchas cosas que probablemente a veces decimos: ¿cómo puede ser esto? Aquí entendemos ahora que vendrá un día en que Dios actuará con absoluta, como lo acabo de decir, con absoluta justicia sobre la humanidad. Ya parece que muchas cosas quedan sin un justo juicio en esta tierra, pero este día, el juicio ante el gran trono blanco, habrá una gradualidad de condenaciones, una gradualidad de castigo, de acuerdo a Romanos 2:6, reitero, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este es un juicio, reitero, por obras, por lo tanto para mí está claro que es un juicio de condenación, ¿ya? Gradual, porque ¿por qué entonces, si todos van a condenación, hacer este juicio? Para, ¿cierto?, determinar en cierta medida la gradualidad, ¿cierto?, del castigo, porque claramente las obras no justificarán a ningún hombre en aquel día, a ningún hombre. Así que Dios tenga de nosotros misericordia. Volvamos al versículo, ya, y los libros fueron abiertos, dice: de los libros de obras malas de los hombres se les pedirá cuenta y recibirán lo que les corresponde en justicia. Isaías, solo voy a leer Isaías, nos confirma 65:6. Capítulo 65, versículo 6 dice: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Y daré el pago en su seno, ¿ya? Lo que a cada uno le corresponde, ¿ya? Los libros de las obras guardan relación directa entonces con el grado de condenación que cada uno, ¿cierto?, de los perdidos recibirá, porque entendemos claramente que este es un juicio, ¿cierto?, por obras, por lo tanto no es un juicio de salvación, porque la salvación es por gracia. Esto, reitero, los libros aquí guardan la relación directa del grado de condenación, como lo leí ya en Romano. Juan 19, para dejárselo, amado hermano, hermana,
lo más claro posible lo que estoy diciendo. Creo que Juan también nos habla de esto. 19:11, Juan 19:11. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Por tanto, la condenación tiene un grado de gradualidad. Por ahí la Biblia dice, cierto, a todos los que le han puesto la espalda en algún momento, dice, mejor no me hubierais conocido. Aquellos, cierto, que han conocido al Señor, han tenido el conocimiento de Dios y han blasfemado contra Dios, cierto, le han traicionado, le han vuelto la espalda, sin duda tendrá mayor condenación que aquellos que, cierto, tuvieron un menor conocimiento. Es uno de tantos ejemplos, cierto, que podemos dar para poder entender estos grados, cierto, de condenación, cierto, que estoy hablando relacionado con este juicio. Y lo que nos aclara más aún, cierto, que este juicio es un juicio de condenación, es este mismo versículo 12, y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero aquí dice que otro libro fue abierto, el libro de la vida. La evidencia final se probará mediante la apertura de otro libro, que no es el de las obras, sino el libro de la vida. Ya este libro de las obras es para el grado de condenación, pero ahora la salvación se determina por el libro de la vida. ¿Ya? Este libro lo hemos considerado antes. Hemos hablado nosotros de este libro. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que venciere. Ahí está. Hemos considerado antes este libro. Qué hermoso. Qué hermoso, hermanos. Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso se refiere a los que adoraron al Anticristo. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. 17:8. Apocalipsis también. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, ahora, cierto, la evidencia final no se va a probar por las obras, se va a probar por este libro, por el libro de la vida. En este libro están todos los nombres, cierto, de los que han sido salvos por gracia mediante la fe. Ahí está su nombre, ahí está mi nombre. ¿Ya? Por eso decimos, la salvación es por gracia, pero eso no nos exime de creer. Mire lo que dice Efesios. Denme un segundito para buscar el libro de los Efesios, a ver si lo encuentro, porque quiero leerle Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya la evidencia final, reitero, se prueba, ¿cierto?, mediante la apertura del libro de la vida. Y aquí, ¿cierto?, claramente, todos los que están frente al juicio, ¿cierto?, al trono blanco, no están escritos, no están inscritos en el libro de la vida.
todo aquel cuyo nombre no figure en el libro de la vida serán condenados eternamente. Y claramente entendemos, ¿cierto?, que ninguno ya de ellos está. La apertura del libro de la vida pondrá de manifiesto a toda la multitud congregada delante del trono blanco que ninguno de ellos figura registrado en él. No estarán cuando el libro de la vida se abra, ninguno de ellos estará allí. Y eso nos prueba que este es un juicio de condenación, ¿ya? ¿Y por qué? Para ir terminando, hermanos, no me quiero extender demasiado hoy día. Los que comparecen ante Dios en este juicio han rechazado la salvación durante toda su vida. La gracia se les ha extendido ya y no la tuvieron en cuenta. Amado hermano, dígame que lo que estoy diciendo no es una verdad absoluta. Hoy día también la gracia de Dios está extendida, ¿cierto?, para toda la humanidad, ¿ya? Pero muchos no la toman en cuenta, no la consideran, no les interesa, y hay un olvido absoluto de Dios. Todos aquellos que rechacen la gracia salvadora de Dios, lamentablemente se encontrarán en este juicio, se encontrarán en esta condición. Pero yo siempre lo digo, usted que me está escuchando, ojalá, deseo de todo corazón que alguien que aún no conoce al Señor pueda estar escuchando esta escuela. Usted no tiene por qué ir a esta condenación, no tiene por qué estar frente a en este juicio del gran trono blanco. Si hoy día usted acepta la gracia salvadora, si usted recibe esta gracia salvadora de nuestro Señor a través de su fe, a través de que usted abre su corazón, acepta a Jesús, no tiene por qué, ¿cierto?, esperar estar en esta instancia, ¿ya? Porque si hay tiempo aún, si la gracia salvadora está extendida todavía sobre la humanidad, estamos predicando la palabra, no lo podemos hacer en las calles hoy día, por todas las razones que ya conocemos, pero lo estamos haciendo a través de estos medios y probablemente a alguien llegará a esta escuela, esta palabra, ya alguien estará entendiendo, ¿cierto?, esto de los juicios, que hay un juicio galardonador, un juicio de salvación, ¿cierto?, y hay un juicio, ¿cierto?, de condenación, que hoy día lo estamos estudiando. Pero antes de llegar a esta instancia, yo estoy enfatizando, ¿cierto?, que hay una gracia salvadora, ¿cierto?, que es extendida a través de la humanidad de parte de nuestro Dios al enviar a Jesús su Hijo. Esa gracia permanece hasta hoy día. Solo resta que usted crea y reciba a Cristo en su vida. Y podrá escapar de este juicio del gran trono blanco, ya. Pero es necesario que dé ese paso. Cristo se sigue presentando ante estos hombres y ante el mundo entero como Salvador, como un Salvador. Pero lamentablemente, todo aquel que no lo acepte tendrá que enfrentarse inexorablemente a Él como juez en esta instancia. Amado hermano, eso es más o menos lo que el estudio de hoy día nos quiere mostrar, ¿cierto? Vi un gran trono blanco, haciendo un resumen, muestra la pureza, la grandeza de este trono y al que estaba sentado en él, Jesús el Señor, porque al Mesías, ¿cierto?, le fue dada la potestad de juzgar. Ya fuimos dando todas las citas bíblicas, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ello. Esta creación, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, va a ser deshecha en su totalidad para dar paso a una nueva creación. Personalmente, de acuerdo a la palabra del Señor, porque dice ahí que la tierra y el cielo se fundieron, los elementos que componen la tierra y el cielo se fundieron, ¿cierto? Porque está esta creación reservada, ¿cierto?, a raíz de que este es un orden caído, está reservado este orden caído, ¿cierto?, para, ¿cierto?, la aniquilación completa, para dar paso a una nueva tierra y a un nuevo cielo. Y también vi los muertos grandes y pequeños. No hay diferencia de clases sociales al momento de enfrentar el juicio. Haya tenido o no haya tenido privilegio el ser humano en la tierra, frente a Dios somos iguales. Y para poder escapar a esta condenación debemos aceptar a Jesús. Debemos recibir por la fe la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Quien no lo acepte, quien no lo reciba,
¿cierto? Ya lo he dicho, que tendrá que enfrentarse a nuestro Dios, pero ya no, ¿cierto?, como un Salvador, sino como un juez. Termino esta lección de este día leyendo una vez más Efesios 2, porque me ha gustado lo que nos dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es por gracia, por misericordia, es un regalo venido del cielo. Siempre digo, Jesús es el regalo que Dios nos envió a este mundo, es el regalo venido de Dios para nuestras vidas, ¿ya? No por obras para que nadie se gloríe. La salvación, insisto 1000 veces, por gracia. Estamos frente a un juicio de obras, ¿ya? Y entendemos que es un juicio de condenación. Finalmente, la prueba final, ¿cierto? Reitero, de esta condenación se prueba por el libro de la vida. Serán abiertos, ¿cierto?, los libros de la vida, será abierto el libro de la vida y todo el que allí no se haya inscrito irá, como dice la palabra del Señor, al lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna, la muerte segunda. Y claramente los que están frente al gran trono blanco no son hallados inscritos en el libro de la vida. Amado hermano, voy a dejar hasta aquí la lección de este día. Siempre digo, trato de que esto sea una guía para que usted pueda seguir escudriñando, aprendiendo de la palabra del Señor. Y siempre también lo reitero porque a veces podemos tener alguna diferencia de forma de cómo el Señor me ha dado a mí interpretar la palabra del Señor, pero simplemente creo que no hay diferencias de fondo. Entonces esas diferencias de forma usted las puede seguir estudiando y con la gracia del Señor las va a entender de mejor manera de lo que yo lo puedo entender. Pero en el fondo, cierto, creo que no hay grandes diferencias. Entendemos, cierto, como tal este juicio como un juicio de condenación, ya, porque reitero, es por obras y nadie es justificado por las obras no se alcanza la salvación. Así que en eso yo creo que no tenemos grandes diferencias. Finalmente, en el concepto, que sé que a veces se presentan algunas diferencias respecto que algunos enseñan que la tierra, porque por ahí también habla de esta manera, ¿cierto? La Biblia, que la tierra será purificada, que el cielo será purificado para dar paso a un cielo nuevo y una tierra nueva. Algunos entienden que esta propia tierra será la purificada. Yo entiendo de otra forma. Este es un orden caído, será, ¿cierto?, desecho, ¿cierto? Se fundirán los elementos y el argumento que dan muchos de que la nueva tierra será construida de estos elementos que se fundirán, yo lo desecho porque creo que al poder de la palabra de Dios todas las cosas pueden ser hechas nuevas. La creación, Dios no necesitó que hubiese materia en el universo, en ningún lugar, para hacer las cosas, para hacer la creación. A su poder, al poder de su palabra, fueron creadas todas las cosas. Eso es lo que yo entiendo y creo de la palabra de Dios. Por lo tanto, pensar que Dios necesitaría la fundición de los elementos, esto es como reciclar algo. Usted hoy día recicla la chatarra, recicla el fierro y vuelve a sacar una nueva barra de hierro, de fierro, ¿cierto? Pues necesita de esa materia, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, tener un nuevo producto. Pero no es así en el caso de Dios, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y el hecho que sea omnipotente tiene toda potestad para poder construir un cielo nuevo y una tierra nueva, que ya nos están dando paso, reitero, al capítulo 21, que 2 lecciones más estaremos en él, seguramente, si Dios nos permite y nos da los tiempos, y podremos estar entendiendo, ¿cierto?, de que desde esta fundición, desde esta, ¿cierto?, fundición de la materia, ¿cierto?, de la tierra y del cielo, pasamos a una nueva materia, a una nueva creación, a un cielo nuevo y a una tierra nueva, totalmente, ¿cierto?, distintos a esta creación, ¿cierto?, a este orden caído que ya lo he dicho, a raíz, ¿cierto?, de la desobediencia del hombre y de la mujer. Bien, que el Señor nos bendiga, que el Señor confirme su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar para que Él, ¿cierto?, nos dé aún mayor gracia para poder comprender lo que hemos estado estudiando. Dios eterno y poderoso, gracias le damos por el consejo de su palabra. Señor, nos muestra
esta su palabra, cuán grande es usted. Cuán grande es usted, mi Dios, que el cielo y la tierra en un momento dado de la historia de la humanidad, en los tiempos finales, huirá, desaparecerá de su presencia. Amado Dios, y aquello, Señor bendito y poderoso, también nos va mostrando, Señor, que esto da paso a este cielo nuevo y a esta tierra nueva que estamos pronto a estudiar. Le pido que usted nos siga dando gracia, que por misericordia usted nos abra el entendimiento para ir comprendiendo, Señor, todos estos estudios y que puedan simplemente ser de bendición para nuestras vidas, que puedan aumentar nuestra fe, que puedan alentar nuestros corazones, Señor, al escuchar esto tan grande que viene a la humanidad, Señor, pero nosotros tenemos un lugar reservado por la gracia y por la misericordia suya, nada más. Tenemos un lugar reservado, Señor, del cual, Señor, seremos librados de todas estas cosas en los tiempos finales, pero para eso es necesario que nosotros sigamos confiando y creyendo firmemente en usted. Y para eso le ruego, afirme nuestros corazones. Señor, ayúdenos a serle fiel. Gracias por el consejo y su palabra. Se lo ruego, mi Dios, en el nombre bendito y glorioso de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, nuevamente le saludo. Deseo que este día de escuela dominical para usted sea de mucha bendición. Y reitero también mi saludo a nuestro pastor, nuestra pastora, a toda su familia, y si Dios lo permite, estaremos nuevamente juntos a través de este medio de comunicación en un nuevo día de escuela dominical. Espero el próximo domingo, ya creo cerrando el tema, cierto, del juicio ante el gran trono blanco. No creo que estemos más de una clase con este tema y continuamos, cierto. Ya hoy ingresamos al capítulo 21 de Apocalipsis, donde estaremos hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquí hoy día hablamos del cielo viejo y de la tierra vieja, de este orden caído. Pero vamos avanzando, llegaremos a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, a esa ciudad santa, ciudad amada, la Jerusalén celestial, que tanto anhela nuestra vida, que tanto anhela nuestras almas, porque en ese momento, cuando estemos en aquel lugar, habremos alcanzado nuestra redención completa y la historia habrá cambiado para nosotros. Así que ánimo, amado hermano, ánimo, amada hermana. Si está pasando pruebas, dificultades, mire hacia el futuro, mire hacia la vida venidera, porque nuestra historia va a cambiar por la gracia y por la misericordia de Dios. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.